Hay una edad en la que todos a tu alrededor parecen saber lo que hacen, menos vos. Tus amigos estudian algo, trabajan en algo, construyen algo, y vos estás ahí, mirando, sin entender qué se supone que tenés que estar haciendo con tu vida. Yo tengo 19 años y ya pasé por eso. O capaz lo sigo pasando, solo que ahora lo entiendo mejor. A esta etapa la llaman la crisis de los 20, y es probablemente la más subestimada de todas. Porque cuando la estás viviendo, los adultos te dicen que te relajes, que solo tenés que estudiar, que es lo mejor de tu vida. Lo dicen como si uno pudiese elegir qué le preocupa y qué no. Antes de pasar por esto, no sabía lo que era la ansiedad de verdad. Después, se volvió lo más constante de mi día. Pero quiero que entiendas algo antes de seguir. La crisis de los 20 no es un problema que tenés que resolver, es un proceso que tenés que atravesar. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Cuando crees que es un problema, buscas una solución rápida. Querés que se vaya. Te frustras cuando no desaparece. Y encima te sentís raro, como si los demás no lo estuviesen viviendo y vos fueras el único que no tiene las cosas claras. Cuando entendés que es un proceso, cambia algo dentro tuyo. No porque deje de doler, sino porque le encontrás un sentido. Esta etapa aparece justo cuando el mundo te empieza a pedir que seas alguien, que elijas una carrera, que tengas un plan, que sepas hacia dónde vas. Y vos estás ahí, todavía conociéndote, sin saber bien qué querés, qué te gusta de verdad, quién sos fuera de lo que te dijeron que tenías que ser. Esa presión de tener que saber genera una incomodidad muy particular. No es tristeza, tampoco es enojo. Es más bien una especie de ruido de fondo constante que no te deja estar tranquilo del todo. Y lo peor no es la presión de afuera. Lo peor es la que te metes vos mismo. Compararte con otros, sentir que estás atrasado, creer que hay un calendario que todos siguen menos vos. Ese calendario no existe, pero cuando estás en el medio de la crisis, se siente muy real. Lo que nadie te dice es lo que pasa después, porque esta etapa, que se siente tan caótica mientras la vivís, es la que más te forma, pero no a pesar del dolor, sino gracias a él. Cuando no sabes quién sos, empezás a buscarte de verdad. Cuando todo se siente inestable, aprendés a sostenerte solo. Cuando las respuestas que te dieron de chico dejan de alcanzarte, empezás a construir las tuyas. Eso no lo haces en una etapa cómoda, lo haces en una etapa como esta. Y no te estoy diciendo que disfrutes el proceso, porque sería muy deshonesto de mi parte. Hay momentos en las crisis de los 20 que son genuinamente difíciles y no tiene sentido romantizarlos. Lo que sí te digo es que del otro lado de esto hay una versión tuya que entiende cosas que hoy no podés entender todavía, que tiene una claridad que ahora no tenés y que llegó ahí exactamente porque no esquivó lo que estás viviendo. Así que si estás en el medio de esto ahora mismo, no busques salir rápido. Prestale atención, pregúntate, ¿qué te está diciendo? Porque esta etapa te está construyendo, aunque no lo parezca. Eso es todo lo que quería decirte hoy. Si esto resonó en vos, ya sabes dónde encontrarme.